Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a ProPanamá por la invitación y a Apex. Yo creo que, bueno, como ya se ha dicho en las palabras iniciales, es una buena oportunidad para comenzar a debatir un poco sobre este nuevo paradigma que estamos viviendo actualmente en cuanto a nivel internacional, a nivel mundial y también a nivel de comercio, ¿no? Entonces yo quería iniciar con un poco una panorámica general del contexto actual y viéndolo un poco como se comentaba ahora mismo en un contexto de oportunidad. Es decir, todo lo que estamos acostumbrados a escuchar en las noticias y demás es que, bueno, que el mundo está cambiando, que hay muchos retos, que hay muchas dificultades, pero como en toda época de crisis, sabemos que igual que hay retos, también hay oportunidades, ¿no? Ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir el día de hoy, pero para aprovechar esas oportunidades hay que conocer el contexto, hay que conocer la realidad y hay que tratar de apoyarla a nuestro favor. Siempre hay dos posturas ante los cambios de paradigma, ante los cambios de contexto. Uno es la reacción, no querer ver lo que viene, no querer ver la realidad y querer volver un poco al pasado. Entonces uno digamos, se enreda en una lucha contra la tendencia y la otra es tratar de entender el contexto actual y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Después vamos a ver un poquito en más profundidad lo que es la Unión Europea, cómo la Unión Europea como continente y como grupo de países más o menos organizados, porque también es verdad que cada país dentro de la Unión Europea tiene una visión diferente de este nuevo contexto, pero digamos hay algunos acuerdos, hay algunos consensos a nivel europeo y por eso se llama Pacto Verde, porque es un pacto, digamos, en el que hay un consenso a nivel europeo sobre cómo abordar estos nuevos retos, ¿no? Después vamos a ver un poco cómo eso afecta a terceros países. Obviamente afecta a todo el sector productivo de la Unión Europea, pero también está afectando al comercio y a los terceros países con los que la Unión Europea tiene relación. Y finalmente vamos a ver el contexto un poco de Panamá en relación con la Unión Europea y cómo, digamos, se pueden aprovechar esta oportunidad o este nuevo contexto, este nuevo paradigma, ¿no? Bueno, como les decía, el tema de la sostenibilidad, que es un poco en el que se enmarca todo esto y que es una palabra un poco de moda, no es un tema nuevo, ¿no? Desde el año 72, el Club de Roma y el MIT llevan abordando el tema de hasta dónde se puede crecer de la forma que se ha venido creciendo después de la revolución industrial, ¿no? Y se publicó en el 72 un documento que es Los límites del crecimiento, en el que ya se decía una conclusión: si se sigue creciendo al ritmo que se estaba creciendo ya en los años 70, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos tendría un límite, ¿no? Que se calculaba como en ese momento en 100 años, ¿no? En el 92, 20 años después, hubo una nueva publicación que se llamó Más allá de los límites del crecimiento, en el que ya no solo se trataba sobre el límite que tienen los recursos para poder seguir creciendo de la manera en la que se estaba haciendo, sino que ya se hablaba sobre la capacidad de carga del planeta y en este caso se llegaba a la conclusión de que la explotación insostenible de los recursos renovables y había una saturación de los sumideros, es decir, el planeta ya no tenía capacidad, digamos, de absorber todos los desechos que se producían. Ya no era tanto el tema de los recursos, que también seguía siendo importante, sino también el tema de los residuos y los desechos. Y finalmente, en 2012, hay una última publicación de esta saga, digamos, de los límites del crecimiento, en el que bueno, se pronostica, digamos, que ya se ha llegado al límite de capacidad del planeta en términos de recursos y en términos de desechos, ¿no? Y que, bueno, se habla de que la transición es inevitable y que empezar a tomar medidas. Es más o menos como un momento en el que todo el tema del que vamos a venir hablando se empieza a reactivar en distintos foros y demás, ¿no?
Bueno, algunos datos, la escasez de recursos, pues ya hay estimaciones, ¿no?, sobre la brecha que existe en cuanto a la cantidad de recursos disponibles y a la demanda de los recursos naturales, ¿no? Hay a nivel mundial empieza a haber una lucha por la obtención de recursos naturales, lo cual lleva a mayores costes, como hemos visto en los materiales, en la energía, en los terrenos y en el agua, todo lo que son recursos naturales. Hay una presión enorme de la demanda sobre ellos y están aumentando de precio y, digamos, muchas de las tensiones internacionales que estamos viendo son debidas a esa brecha, ¿no?, entre la demanda y la oferta de recursos naturales. Hay mucha inestabilidad en los mercados de materias primas, como estamos viendo últimamente, y un riesgo económico y social asociado a esta brecha y a esta lucha por los recursos, ¿no? Bueno, otros datos es el tema de la crisis climática, ¿no?, cómo va creciendo la temperatura del planeta progresivamente. Y bueno, más que datos, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza algunas imágenes, ¿no?, de cada uno de los países, lugares que en su momento tuvieron agua y que ya no lo tienen. Bueno, este es París, ¿no?, una ciudad normalmente fría en la que empiezan a sufrir ya unos veranos muy, muy calurosos. Y esto es mi ciudad, esto es Madrid. Hace 3 años hubo una tormenta de nieve que se llamó Filomena y bueno, este es el centro de Madrid. La gente sacó los esquís, los trineos y la verdad es que uno pensaba que estaba en Finlandia, ¿no?, cuando salía a la calle. De hecho, yo estuve una semana sin poder salir de casa porque no estamos acostumbrados a la nieve y hasta que limpiaron las calles fue complicado. Entonces, no solamente el cambio climático es que está haciendo más calor en algunos lugares, es un descontrol de las temperaturas y estamos viviendo hechos que antes nunca vivíamos. Entonces, bueno, algunas imágenes son bastante impactantes, ¿no? Bueno, aparte de estos datos, aparte de esta tendencia, hay algunas tendencias de consumo que creo que son interesantes, ¿no? Los consumidores cada vez buscan un producto más diferenciado, un producto más adaptado a las necesidades de cada uno. Lo vemos también en las redes sociales. Las redes sociales se van especializando en dar productos muy personalizados para quien las consume, ¿no? Bueno, pues en el tema de la producción, el mercado de productos ocurre lo mismo. Hay cada vez más sellos, hay cada vez más marcas, digamos, que tratan de diferenciar el producto, los productos que no contienen productos genéticamente modificados, los temas de kosher para algunas poblaciones, el tema orgánico, el tema de palma, libre de productos nocivos. Bueno, como ven aquí hay una serie de productos bioorgánicos y de todo tipo que es importante tener en cuenta para tratar de ver cómo diferenciamos nuestro producto de acuerdo al consumidor. Las commodities cada vez tienen menos valor, o sea, los productos con menos valor agregado van perdiendo cada vez más valor y, sin embargo, todo lo que podamos agregar valor, no solamente desde el punto de vista de la transformación del producto, sino en la forma en la que se produce el producto y que lo podamos demostrar, van a ser una oportunidad. Y luego vamos a ver también cómo poder aprovechar esto. En tendencias de consumo también se va viendo que cada vez hay más población que valora el tema de la sostenibilidad en general. Todos los productos que demuestran que su proceso productivo ha seguido estándares de sostenibilidad son más apreciados. Hay una población que todavía hay un porcentaje de la población de los consumidores que no lo valora, hay otros que están empezando a informarse, hay otros que ya lo conocen y hay una parte ya cada vez más importante que incluso está dispuesta a pagar un precio adicional por esos productos, ¿no? Y finalmente, hablar de los temas de las tendencias de inversión, de inversión y financiación, ¿no? Los fondos de inversión cada vez apuestan más por la sostenibilidad de los proyectos que financian porque entienden que es un buen negocio. Los fondos de inversión están entendiendo que financiar
proyectos en los que la sostenibilidad no está involucrada, a corto, medio plazo, va a ser una mala inversión. Por lo tanto, están incluyendo esta serie de criterios a la hora de evaluar el riesgo de las inversiones. Y de hecho, bueno, el CEO de BlackRock, ¿no? Pues habla muy claramente de la apuesta por la sostenibilidad desde el punto de vista de los fondos de inversión. He visto que aquí en Panamá se acaba, o muy recientemente se está generando o aprobando como una taxonomía de lo que es las finanzas verdes, para saber qué tipo de proyectos son los que incluyen estos temas de sostenibilidad, y eso va a ir asociado también a que las inversiones vayan orientadas hacia ese tipo de proyectos, hacia ese tipo de productos. Por lo tanto, yo lo veo como un contexto de oportunidad, ¿no? Por un lado, tenemos cada vez menos, los recursos naturales tradicionales son cada vez más escasos y se requiere una mayor eficiencia en su gestión, porque si no, cada vez van a ser más caros y cada vez nos van a encarecer más la producción. Por otro lado, la sociedad hemos visto que está demandando que las empresas sean más éticas y que se impliquen más en los problemas sociales y medioambientales. Eso también hay estudios que lo demuestran claramente. Los estados están modificando los marcos regulatorios y fiscales para incentivar la sostenibilidad de los productos. Por otro lado, esta demanda que decíamos de productos sostenibles está creciendo por parte de los consumidores. La tecnología y la información y la comunicación están haciendo cada vez más fácil, digamos, aprovechar estas oportunidades. Tenemos ahí un desarrollo tecnológico que nos hace más fácil el aprovechamiento de esta situación, y además los inversores priorizan las operaciones que tienen en cuenta la sostenibilidad. Por lo tanto, si cada vez hay más escasez de recursos, los consumidores priorizan la sostenibilidad, tenemos a nuestra mano las nuevas tecnologías y los inversores están promoviendo la sostenibilidad, digamos, desde un punto de vista empresarial, lo inteligente es ponerse en línea con esta tendencia y aprovechar las oportunidades, ¿no? Bueno, ¿y cómo la Unión Europea entiende esto, ¿no? Cómo la Unión Europea, como grupo de países, ha entendido que debe aprovechar o que debe, digamos, trabajar este nuevo contexto, este nuevo paradigma a nivel mundial. Bueno, pues ha reaccionado con lo que se llama el Pacto Verde o el Green Deal, que es, digamos, un acuerdo a nivel, como decía antes, o sea, en la Unión Europea es difícil ponerse de acuerdo sobre muchos temas, ¿no? 27 países, imagínense también lo que es en Centroamérica, entre los países de Centroamérica, ponerse a veces de acuerdo sobre algunos temas, imagínense con 27 países, con idiomas diferentes, con culturas diferentes, con una historia diferente y con una historia de guerra también entre los países europeos muy importante, ¿no? Bueno, pues se ha llegado a un consenso sobre este nuevo abordaje de la situación internacional que se llama el Pacto Verde, y que como objetivo fundamental tiene la reducción de las emisiones de carbono en total en 2050, con un hito intermedio que es reducirlas en un 55% en 2030. Como ven, son retos súper ambiciosos, que es la carbono neutralidad en 2050 y un hito intermedio de la mitad en 2030. Para ello se ha comprometido 1 billón, que no es un billón americano, sino un billón europeo, que es 1 millón de millones, para dedicar a esta transformación del continente. Se ha hecho una ley europea del clima, que es de la que derivan un poco todas las nuevas regulaciones. Todas las políticas de la Unión Europea se están alineando con este objetivo, con estos objetivos, que como ven son muy ambiciosos, pero también muy sencillos de entender, y que llevan aparejado pues una transformación de todos los sectores. Y hay un mecanismo también de transición justa, y esto es importante también mencionarlo, porque en toda transición siempre hay ganadores y hay perdedores. De lo que se trata, digamos, es de tener unos fondos a nivel europeo que puedan financiar la transición de aquellos sectores en los que va a ser más difícil adaptarse a estas nuevas características de la descarbonización, ¿no?
Bueno, ahí tienen el código QR para ver un poco lo que es el Pacto Verde, pero en definitiva es una serie de iniciativas, de estrategias que van orientadas al tema de la carbono neutralidad. Por un lado es el tema de la ambición climática que ya hemos comentado. La energía es uno de los sectores claves, la generación de energía limpia, asequible y segura. El tema de la movilidad, los transportes, es otro de los sectores muy afectados dentro del Pacto Verde. El uso eficiente de los recursos naturales para la construcción. El tema de la construcción de edificios, viviendas y demás es otro sector muy interesante y muy afectado por el tema del cambio verde. El tema de la contaminación y la libre toxicidad, digamos, es otra de las áreas a tener en cuenta. Y lo que más vamos a ver hoy es lo que tiene que ver con proveer y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, que es lo que afecta un poco a estas normativas en las que nos vamos a centrar más hoy, y la estrategia de la granja a la mesa, que es tratar de que el consumidor, cuando está consumiendo un producto, tenga seguridad de cómo se ha producido ese producto en origen, ¿no? Qué métodos se han seguido para producirlo, si tiene agroquímicos, si no tienen, si ha tenido en cuenta temas medioambientales, sociales y demás, ¿no? Entonces, el tema de la granja a la mesa es llevar a la mesa del consumidor todas las circunstancias de la producción a lo largo de toda la cadena. Y finalmente también acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible, inteligente desde el punto de vista del transporte. Bueno, esto se traslada en las líneas del Pacto Verde, que es una línea de energía limpia, industria sostenible, el tema de la circularidad, construyendo pero renovando, movilidad sostenible, biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa y la eliminación de la contaminación. Bueno, las acciones previstas son invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Esa es una de las prioridades al que se están poniendo al servicio todos los instrumentos financieros de la Unión Europea. Apoyar a la industria para que innove, y aquí esto es importantísimo, se requiere innovación para abordar estos retos. Difícilmente vamos a poder adaptarnos haciendo lo que siempre se ha hecho. Hace falta innovación y hace falta uso de las tecnologías. Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos, descarbonizar el sector energético, el tema de los edificios más sostenibles desde un punto de vista energético y, en particular, colaborar con socios para mejorar las normas medioambientales mundiales. O sea, la Unión Europea dice, bueno, esto no lo podemos hacer solos, necesitamos socios. Hay algo que se llama la diplomacia del Pacto Verde, que es cómo trabaja la Unión Europea con socios para lograr estos objetivos a nivel mundial, ¿no? Y incorporar elementos en los tratados de comercio internacional que desincentiven el comercio de productos que dañan el medio ambiente y los temas también sociales, ¿no? Como vamos a ver luego, en el caso de Panamá hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que incluye Panamá, que ya tiene un capítulo de comercio y desarrollo sostenible. Estos son los acuerdos comerciales que está firmando la Unión Europea ahora mismo con todos sus socios estratégicos y que siempre incorporan este tema de la sostenibilidad vinculada al comercio, que es una de las áreas de investigación y desarrollo que más aplican, ¿no? Bueno, y como les digo, esta nueva ola, digamos, de políticas y de estrategias afecta lógicamente a la política comercial. La nueva política comercial de la Unión Europea, que se adoptó en 2021, hace, la verdad, muy poquito, de la mano del Pacto Verde, pues habla de apoyar la recuperación y transformación fundamental de la economía de la Unión Europea de una forma coherente con las ambiciones ecológicas y digitales. Es decir, no podemos dejar fuera el tema del comercio. El comercio no puede estar al margen de los objetivos que se tienen como Unión Europea, ¿no? Lo otro que se quiere es dar forma a reglas globales a nivel internacional para que esta globalización sea más sostenible y justa. Y ahí hay un trabajo con la Organización Mundial del Comercio
con la OMC que la Unión Europea está tratando de llevar a cabo, además de con otros organismos internacionales y multilaterales. Pero en cualquier caso, lo que promueve también esta política comercial es que se tratarán de perseguir estos intereses en conjunto con el resto de países o con las instituciones internacionales y multilaterales, pero que si no es posible, la Unión Europea lo va a hacer de forma autónoma. O sea, digamos, la decisión de la Unión Europea es firme en el sentido de que independientemente de cómo se funciona a nivel global, desde el punto de vista de otros países o de otras instituciones, este compromiso con la transición ecológica y digital es firme por parte de la Unión Europea y quiere llevar a cabo, si es necesario, de forma autónoma, ¿no? Bueno, aquí tiene algunos ejemplos de medidas que se están tomando a nivel interno de la Unión Europea, pero que lógicamente afectan al comercio. Si en la Unión Europea se cambia la forma de etiquetado de productos para tener más conocimiento, pues lógicamente el que exporte a la Unión Europea va a tener que tener en cuenta estas nuevas normas de etiquetado. Hay una serie de elementos de información en la etiqueta que antes no eran necesarios y que ahora va a ser necesario reportar. ¿Para qué? Por lo que hablábamos antes, para que el consumidor tenga más información sobre cómo se ha producido ese producto determinado, ¿no? Bueno, hay una directiva sostenible de pesticidas que también afecta a los productos de exportación, como ahora vamos a ver. El reglamento para productos fitosanitarios con sustancias activas biológicas, un plan de acción para la agricultura ecológica, se va a promover de forma muy fuerte la agricultura ecológica, las prácticas empresariales de sostenibilidad y bueno, aquí tienen varios ejemplos de políticas internas, pero que a su vez afectan sobre el comercio, porque esos productos, una vez que entran en la Unión Europea, tienen que cumplir con las mismas normas de los productos europeos y por lo tanto ese es un poco el impacto que tiene sobre el comercio, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco el tema de la Unión Europea y Panamá. Desde el punto de vista de la Unión Europea, el mercado europeo es un mercado muy grande, 440 millones de personas, un mercado bastante sofisticado y con alto poder adquisitivo, ¿no? Por el momento. La Unión Europea además ostenta el mayor número de acuerdos comerciales con otros países y es la economía más abierta del mundo. Hay 47 acuerdos preferenciales firmados, 79 socios comerciales. Es el primer inversor global, el segundo mayor exportador y el tercer mayor importador a nivel global, ¿no? La Unión Europea y Panamá, como les comentaba antes, establecen su relación comercial basada en el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, que establece una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica y que en el caso de Panamá se viene aplicando desde el 1 de agosto de 2013. Esto aplica fundamentalmente a los aranceles, fundamentalmente de los productos agroalimentarios que están en cero. Hubo un periodo muchos de ellos desde el primer momento ya no tenían arancel para entrar en la Unión Europea, pero los pocos que tenían ya después del tiempo de aplicación del acuerdo prácticamente están en cero, con lo cual hay un incentivo muy grande para exportar a la Unión Europea. Se generaron intercambios comerciales entre la Unión Europea y Panamá por 9.000 millones de euros en 2022. Panamá sigue teniendo un importante déficit comercial con la Unión Europea, es decir, Panamá exporta menos de lo que importa de la Unión Europea, fundamentalmente al gran volumen de importación que hay de productos de la industria química de la Unión Europea. Pero bueno, ahí tenemos un área de oportunidad. Todavía se puede aprovechar mucho más este acuerdo de asociación para exportar más a la Unión Europea. Hay mucho margen de mejora en el caso de Panamá. Creo, por lo que he estado viendo un poco, creo que es un mercado de la Unión Europea no tan conocido y no tan explotado, ¿no? Por el momento. Y por lo tanto, creo que puede haber una buena oportunidad de crecer en ese mercado. Los mayores exportaciones por parte de Panamá son productos de minería y productos agrícolas sin transformación, generalmente. Los principales países de exportación
son España, Dinamarca, Alemania y Holanda, y de donde se importa fundamentalmente es de Bélgica, con mucha diferencia, España, Alemania y Francia. Y en cuanto a productos que nos interesan un poco desde el punto de vista de lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, el mercado europeo es el 42% de las exportaciones de cacao de Panamá, el 31% de las de palma aceitera, el 10% de las de café y el 1% de las de madera. Por lo tanto, hay distinto porcentaje de aprovechamiento del acuerdo dependiendo los productos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le afecta a Panamá de este Pacto Verde? Afecta a todos los países, ¿no? Lógicamente, pero a Panamá uno de ellos por este acuerdo que hay, por esta relación comercial. La estrategia de la granja a la mesa, esa necesidad de demostrar cómo se han generado los productos en origen antes de que lleguen a la mesa del consumidor, la normativa sobre productos de deforestación, que tiene que ver con eso, pero está muy orientada a demostrar que no ha habido una deforestación en los métodos de producción. La directiva sobre debida diligencia, responsabilidad social empresarial, que va a ir dirigida a empresas fundamentalmente grandes que deben reportar a la hora de entrar en la Unión Europea que cumplen con una serie de estándares medioambientales y sociales, con el fin de que esto es un poco una reflexión que ha habido con respecto al pasado, de que la Unión Europea deslocalizó mucho su producción en países en los que no se cumplían las mismas normas que la Unión Europea, lo que hizo, digamos, que de alguna manera la Unión Europea se desindustrializara, se perdiera bastante empleo y ahora lo que se quiere es equilibrar en el sentido de decir, bueno, si las condiciones de producción en la Unión Europea son estas, vamos a exigir condiciones similares de producción en países terceros para poder importar esos productos y por eso se están haciendo estas normativas. Y finalmente, estas tres están prácticamente en vigor o por aprobar y a futuro se espera también tener una propuesta de mecanismo de ajuste de carbono en fronteras para sectores específicos. Esto quiere decir que los productos que lleguen a la Unión Europea tendrán que llevar una medición, digamos, de las emisiones de carbono que generan y en función de los límites establecidos, pues habrá que pagar una tasa si esas emisiones son superiores a lo que se establece para ese tipo de productos en particular. Esto todavía no está en vigor, pero está en estudio, son cosas que vienen. Básicamente, estos son como los 4 puntos que más afectan al comercio. Bueno, hay un racional detrás de esto, que ya lo hemos comentado un poquito, porque la Unión Europea quiere asumir esta responsabilidad global, porque el sistema de alimentación, sobre todo, es responsable a nivel global de 1/3 de las emisiones de efecto invernadero y, por lo tanto, si se quiere atajar el tema del cambio climático, hay que trabajar con el sector agroalimentario. Este es un tema interesante. Se ha evaluado que los costes de la inacción son más altos que los costes de la transformación. Es decir, la Unión Europea lo que ha dicho es, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos siempre, vamos a tener un costo mayor que si invertimos ahora en una transformación, ¿no? Ese es un poco desde un punto de vista económico, por qué se está acometiendo esta inversión en transformación. Porque es un importador muy importante y por lo tanto todo lo que se importa está generando un impacto mundial de acuerdo a las condiciones de producción de esos productos, porque es un mercado importante y porque se siguen también las recomendaciones de los organismos multilaterales, ¿no? Y como metas, aquí como ejemplos de metas en alimentación sostenible, por ejemplo, pues está el reducir el 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de los más peligrosos, reducir las pérdidas de nutrientes en el 50% sin deteriorar la fertilidad del suelo. Se entiende que la fertilidad del suelo es un factor clave para la productividad del futuro. Reducir las ventas de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura y conseguir que al menos un 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea, que es muchísimo, se dediquen a agricultura ecológica y acuicultura ecológica.
También hay objetivos para disminuir el número de especies en la lista de especies amenazadas por especies exóticas invasoras, plantar 3 millones de árboles adicionales en 2030, reversar o revertir la disminución de especies polinizadoras, que es otro aspecto clave para la productividad en el terreno agrícola, y transformar el 30% de la superficie de las tierras y del agua en zonas protegidas gestionadas, ¿no? Tener un mayor control sobre ese territorio. Bueno, estos son como objetivos muy claros que se tienen a nivel de Unión Europea, y esto afecta especialmente a los países terceros en lo que hablábamos, el reglamento para productos libres de deforestación. ¿Qué es esto? Esto es no permitir la importación de productos que se hayan producido en tierras, en lugares que estén sujetos a degradación forestal o a deforestación, ¿no? Impone obligaciones de debida diligencia a los operadores de la cadena que coloquen mercancías o productos en el mercado de la Unión Europea o que exporten desde la Unión Europea. Está dirigida a algunos productos específicos. Ahora mismo tenemos la soja, la carne vacuna, el aceite de palma, la madera, el caucho, el cacao, el café y productos derivados de estos, como pues el cuero, el chocolate o los muebles, o sea, toda la cadena de lo que se han producido. Puede haber una posible ampliación de estos productos a otras materias primas, otras carnes, a la caña de azúcar y al carbón vegetal. Esto se está analizando para el futuro. Y los operadores, lo importante es que tendrán que proporcionar información y documentación con datos de geolocalización y trazabilidad de productos sobre el lugar de producción. Y considera también, digamos, una cosa es demostrar que en los lugares de los que se extrae la materia prima no han sufrido deforestación, y otra es cumplir con la legalidad nacional, que este es un tema muy importante también. Se va a tener en cuenta que se cumpla con toda la legalidad nacional. Por lo tanto, cuanto más exigente es la legalidad nacional, más exigente va a ser también esta forma de entrar en la Unión Europea, ¿no? Bueno, aquí quizá hay que ver un poco qué se considera deforestación, ¿no? La definición de bosque, por ejemplo, son tierras de extensión de más de media hectárea con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cubierta superior al 10%, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ, ¿no? Queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano. Por lo tanto, eso es lo que se define como bosque. ¿Qué es deforestar? La conversión de esos bosques en un uso agrario, ¿no? Es lo que se ha definido ahí como bosque, transformarlo en un uso agrario. Y la degradación forestal es producir cambios estructurales en esa cubierta forestal en términos de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o bosques primarios en bosques de repoblación. ¿Y qué quiere decir libre de deforestación? Que esta es una pregunta también muy clásica. Bueno, pues se ha establecido como fecha el 31 de diciembre de 2020. Entonces, aquellos productos que se hayan generado en tierras que no han sido objeto de deforestación o degradación después del 31 de diciembre de 2020, se considera que está libre de deforestación. Es decir, no es toda la historia, no tenemos que... Es del 2020 para acá. Entonces, la comparación es que había el 31 de diciembre de 2020 y que hay cuando se ha generado ese producto. Todos los productos deben ser trazables desde la parcela de la producción, desde la parcela de la producción, antes de ser comercializados en la Unión Europea, y la parcela de producción debe haber sido geolocalizada, es decir, tenemos que ubicarla. ¿Qué se entiende por parcelas? O sea, ¿y qué se entiende por georreferenciación? Parcelas de más de 4 hectáreas deben ser georreferenciadas en todos los puntos del polígono de la parcela. En el caso de parcelas de menos de 4 hectáreas, es suficiente un único punto de geolocalización. Y el establecimiento de cría de ganado, por ejemplo, puede identificarse con un único punto de geolocalización.
¿Cuáles serían los pasos a seguir para demostrar este tema de productos libres de deforestación? Pues que las parcelas tienen que ser mapeadas y geolocalizadas. Eso es lo primero, saber dónde están, qué producen, dónde están, de qué propiedad son y tener una geolocalización de ellas, ¿no? Que hay que verificar el cumplimiento de los requisitos de que esto no se haya deforestado en los últimos años en el centro de acopio y segregar los lotes que no cumplen, ¿no? Si vemos algo que viene de otra tierra, pues eso hay que segregarlo para que no forme parte de la cadena. Todos los lotes deben de haber sido verificados antes de la exportación, las autoridades europeas luego van a verificar ese cumplimiento y finalmente los importadores solo van a comercializar esos productos verificados. Eso es en cuanto al reglamento de forestación. El otro que les comentaba es la directiva de la Unión Europea sobre responsabilidad social en cadenas de suministro. Esto va orientado a que las empresas contribuyan positivamente al progreso económico, medioambiental y social con vistas a lograr un desarrollo sostenible y evitar los impactos adversos de las actividades empresariales, ¿no? Se basa en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y está en consonancia con las normas laborales, de derechos humanos y medioambientales reconocidas internacionalmente. Entonces, digamos que lo que recoge es toda la normativa internacional en materia de medio ambiente y derechos humanos y las condensa, digamos, en una directiva de la Unión Europea que afecta a dos tipos de empresas de la Unión Europea. Hay un grupo que son todas las empresas de un tamaño y poder económico grande, digamos, de más de 500 empleados y más de 150 millones de volumen de negocio neto en todo el mundo, o empresas de la Unión Europea con actividades en sectores de gran impacto social o medioambiental que se tienen que definir y estas tienen un techo menor en cuanto es la facturación y el número de empleados. Aquí en lugar de 500 son 250 y 40 millones de euros de facturación. Ahora, eso es para las empresas europeas. Todas esas empresas tienen que reportar sobre sus prácticas sociales y medioambientales, pero para países terceros lo que se tiene en cuenta es el volumen de negocios generado en la Unión Europea, ¿no? Que se ajuste a las categorías 1 y 2. Entonces, desde el punto de vista de la empresa extranjera, no es todo, o sea, no se considera todo su volumen o sea, todo su personal y todo su volumen de negocio, sino lo que tiene dentro de la Unión Europea, para que sea comparable el criterio, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas no entran dentro del ámbito de aplicación de esta propuesta. Tengo que decirles también que las pymes, en el caso de deforestación, tienen un periodo de carencia superior. Para las grandes empresas, digamos, el tema de deforestación entra en vigor a finales de este año, para las pymes entra en vigor a finales de 2025. Entonces, siempre para la pequeña y mediana empresa, digamos, hay un periodo de carencia mayor o hay una necesidad menor, porque se entiende que son las grandes empresas las que generan un mayor impacto y las que tienen una mayor necesidad de reportar sobre estos temas, ¿no? Bueno, el contenido de esta norma de debida diligencia en materia de responsabilidad social determina un poco tiene que determinar los efectos negativos que tiene su actividad empresarial, tiene que tener un plan de prevención y mitigación de esos efectos negativos para ponerles fin o irlos mitigando en el corto o medio plazo, tener un procedimiento, y esto es muy importante, de reclamación de trabajadores internos o actores externos. Esta norma, a diferencia un poco de la deforestación, que es una autodeclaración del importador con la debida diligencia, en este caso hay un sistema en el que se puede denunciar a la empresa, tanto los trabajadores como los externos, pueden denunciar que no está cumpliendo con los estándares y por lo tanto, digamos, se expone la empresa a tener que demostrar que lo que se le está, de lo que se le está acusando, digamos, no es correcto, ¿no? Pero es parte de la norma, que haya una posibilidad de denunciar a la empresa por no cumplir con estos estándares.
tiene que supervisar la eficacia de esta estrategia, por lo tanto tiene que tener un mecanismo de mejora continua y comunicar públicamente sobre esta diligencia debida, ¿no? Aquí no hay prohibición. O sea, si no se cumple, no es que no pueda entrar el producto, es que lo que va a haber es un sistema de sanciones dependiendo un poco del no cumplimiento de este producto. Entonces, en el caso de deforestación, no puede entrar si no cumple. En este caso, hay una sanción si no cumple, pero no es que se prohíba el ingreso de la mercancía. Bueno, con todo esto, obviamente, hay desafíos, ¿no? Hay un coste de adaptación a estos métodos de producción, hay que testar, invertir en alternativas más orgánicas y sostenibles. Esto, obviamente, es un coste. La Unión Europea tiene que apoyar esta financiación, pero cada uno de las instancias nacionales pues tienen que contribuir a ver cómo se trabaja esta mejor transición y esta adaptación de métodos de producción. Hay costes de certificación, de etiquetas, de sostenibilidad o de debida diligencia. Hay un coste para esa debida diligencia. Adaptación a la nueva reglamentación de plaguicidas. Esto es muy importante porque hay el límite máximo de residuos permitidos está bajando para muchos productos. Y esto es un reto para algunos productos en particular, sobre todo la piña, por ejemplo. En el caso de aquí de Panamá y de Costa Rica, el tema de los agroquímicos es un tema muy, muy relevante, y tener una visión clara también de lo que es los cambios en el mercado europeo. Hay que estar muy al tanto de cómo va evolucionando el mercado europeo para poderse ir adaptando. Ahora, también hay oportunidades, ¿no? Esto ayuda a los actores de la cadena, no solamente al comercializador, exportador, sino a todos los sectores, a los actores de la cadena, a los pequeños productores, a tener una relevancia dentro de la cadena, porque ahora se quiere saber qué está haciendo el productor, cómo lo está haciendo, qué estándares tiene, y por lo tanto la mirada de toda la cadena va a tener que dirigirse también hacia el eslabón de producción y de insumos de producción, lo cual puede ser una oportunidad, digamos, para que estos actores tengan una mayor relevancia desde el punto de vista de la cadena. También se va a promover la modernización de métodos de producción agrícola, nuevos usos, por ejemplo, en la biomasa, el tema de la bioeconomía. Hay fondos de la Unión Europea para desarrollar esta agricultura sostenible. Hay todo un paquete de inversión de la Unión Europea que está tratando de apoyar proyectos de inversión importantes a nivel internacional y en América Latina en particular para esta transformación. Está el mercado de los productos ecológicos, la etiqueta de orgánico, la etiqueta bio y demás, regenerativa, que está en plena expansión en la Unión Europea. Hay un crecimiento del 15% en ventas, que va aumentando cada año de este tipo de productos. Bueno, uno lo ve, uno entra en el supermercado, por ejemplo, en España, y el anaquel de productos orgánicos cada vez es más grande, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una demanda cada vez mayor de esos productos y que esos productos están ubicados en un lugar diferente al que van consumidores específicos a comprar ese tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, más conciencia del consumidor en este impacto, mayor precio para los productos sostenibles y el tema también de la sostenibilidad como factor de marketing y diferenciación, ¿no? No desde un punto de vista de greenwashing, sino desde un punto de vista de comunicar, porque muchas veces lo que ocurría, yo que he visto muchos productores en Latinoamérica, lo que ocurre es que muchos productores estaban produciendo orgánicamente, estaban produciendo con buenas prácticas, pero eso no se visibilizaba desde el punto de vista del consumidor. Entonces, contar la historia, por ejemplo, a través de un código QR, hay algunas iniciativas que ya empiezan a poner en los productos un código QR en el que se ve la historia de los productores, quién produce, qué prácticas tienen, qué necesidades tienen, qué problemas tienen, cómo están trabajando. Bueno, pues eso de repente alguien en un país muy diferente lo ve y le conecta directamente con ese productor, conoce mejor el país, conoce mejor el producto e incluso puede terminar atrayendo turistas y un negocio muy vinculado a esto que puede ser el agroturismo, ¿no? En el que tú también demuestras cuáles son tus prácticas de producción, que bueno, esto cada vez
está más de moda, incluso en Europa, por ejemplo, nosotros que somos estamos muy especializados, especialmente en España y en Italia, en el aceite de oliva. Hay fincas de olivos en los que, bueno, prácticamente toda la cosecha la hacen los turistas que vienen a ver cómo se hace la cosecha. Entonces, además de pagar, hacen el trabajo de mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, de hecho Sting tiene una finca en el que promueve esto. Entonces, bueno, hay una oportunidad, digamos, de conectar más al consumidor con el producto, informarle, lógicamente, responsablemente, ¿no? Sin engañar, porque eso al final trae consecuencias negativas, y de promover esa vinculación también desde el punto de vista del turismo, ¿no? Bueno, y finalmente, para actuar, pues lógicamente tiene que haber una articulación, ¿no? Un enfoque integral y colectivo, agricultores, procesadores, servicios de asesoramiento en todas las industrias, proveedores de conocimiento, la parte financiera, investigación, innovación. No puede ir cada uno por su lado, ¿no? En esta transformación tiene que haber poco, como se ha trabajado a nivel de Unión Europea. De hecho, en algunos otros países me dicen, pero bueno, sería bueno que al nivel de país también hubiera como un pacto verde a nivel nacional en el que todas las instancias se pusieran de acuerdo sobre una hoja de ruta a seguir en los próximos años, con un objetivo tan sencillo como el del Pacto Verde Europeo, que es la descarbonización. Nada más que eso te articula toda una serie de medidas en todos los sectores, ¿no? Y entonces, bueno, pues posibles acciones podrían ser el diseño de una hoja de ruta para cada cadena de valor, ¿no? Viendo un poco esta colaboración de multiactor que puede haber, integrar los recursos que ya existen antes de crear otros nuevos, o sea, hacer un mapeo. Ya hay iniciativas de buenas prácticas que existen, fortalecer las cadenas de valor, mejorar el acceso al financiamiento, que es un tema fundamental, priorizar un poco los éxitos tempranos, ¿no? Que son los que incentivan el continuar con eso, siempre por el efecto imitación. Cuando a alguien le va bien, el del vecino lo imita, ¿no? Si no hay una victoria temprana, si no hay un éxito bastante rápido, digamos, la gente adopta, hay como lo que se llama en inglés los early adopters, ¿no? Alguien que adopta rápidamente estas nuevas estrategias, tiene éxito y a su vez lleva como un efecto imitación que hace esto como una bola de nieve para que vaya desarrollándose, ¿no? Facilitar la verificación de la legalidad de la producción, fomentando la digitalización, que este es un tema importantísimo, trabajar en la digitalización para tener accesible de forma rápida, digamos, la situación y la información en la que se encuentra cada productor o cada actor de los eslabones de la cadena, y desarrollar, lógicamente, partenariados entre exportadores panameños, por ejemplo, e importadores de la Unión Europea que ya tienen este problema, que lo están viviendo desde el punto de vista de la Unión Europea, y, digamos, compartir experiencias y generar partenariados. Y solo para terminar ya algunas buenas prácticas. En Guatemala, por ejemplo, Grepalma, que es la gremial de palma aceitera, ha hecho un convenio con una empresa de geolocalización para lograr el aceite de palma de Guatemala cero deforestación, que así lo quieren comercializar. En Bolivia se ha desarrollado un sistema geocacao también para geolocalizar las plantaciones de cacao y tenerlas ubicadas. En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrícola está desarrollando un padrón de productores agrarios para tener ubicados a los productores desde el punto de vista de lo que producen y su ubicación geolocalizada. Y en Costa de Marfil hay un sistema de trazabilidad. Costa de Marfil es un exportador enorme de café y cacao, y han hecho un sistema nacional de trazabilidad del cacao y el café para no dejar, digamos, a cada uno de los exportadores que lo haga de manera autónoma, sino tener, digamos, un sistema nacional que garantice esa trazabilidad. Por lo tanto, hay gente que ya se está poniendo en marcha, ¿no? Hay países que ya están trabajando iniciativas, y un poco las recomendaciones, pues tenerlo en cuenta, investigar, entender este nuevo paradigma,
ver qué están haciendo los demás y tratar de, con las herramientas que hay en Panamá, con las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país, tratar de aprovechar esta oportunidad y en los sectores en los que se pueda ser más competitivo, pues tratar de ponerse un poco a la cabeza y visibilizar esta transformación, ¿no? Por mi parte, nada más. Les agradezco mucho la atención el día de hoy y bueno, quedo a su disposición para las preguntas que pueda haber. Si estoy en disposición de contestarlas, lo haré. Si no, pues la buscaré y se la haré llegar a lo más pronto posible. Muchas gracias y quedo atento.